Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Bienvenidos a su cápsula jurídica número 16. En esta ocasión contamos con un invitado de lujo, el licenciado Gerardo Froilán López Vázquez. Nuestro invitado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en Derecho de Sistema Acusatorio. Además, es director académico en diversos certámenes de litigación o concursos de litigación a nivel nacional. Es operador del sistema acusatorio desde el 2012, Vio nacer este sistema en el estado de Chiapas. Tiene mucho conocimiento teórico y práctico en el sistema acusatorio. Tiene a bien hablarnos de un tema de gran relevancia. Te damos la bienvenida, amigo Froilán. Gracias por aceptar la invitación. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco la invitación de un gran amigo, colega y sobre todo un excelente ser humano como lo es el doctor Joaquín Herminio Domínguez Trejo. Efectivamente, tal como lo ha manifestado el catedrático y anfitrión de estas cápsulas, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente relevante como lo que es las técnicas de litigación oral en la etapa de juicio oral. Ciertamente hemos visto a lo largo de estos años, a partir del año 2008, que es concretamente la reforma constitucional en materia de justicia penal, el desarrollo legislativo, doctrinal y jurisprudencial de los tópicos más relevantes en el sistema acusatorio. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo siguiente. En cuanto a la verdadera técnica de litigación oral en el sistema acusatorio y oral mexicano, debemos ser conscientes que aún tenemos un largo recorrido por vivir, debido a que efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales se creó desde una perspectiva, desde mi punto de vista, parcializada. ¿Esto qué significa? Significa que el Código Nacional de Procedimientos Penales, a criterio personal, es una norma que es sumamente imperfecta en el sentido, y me atrevo a decir esto, en el sentido de que existe multiplicidad de criterios y multiplicidad de formas o de técnicas o de manuales, vamos a llamarlo de esa manera, para poder ir incorporando algún elemento probatorio en una audiencia de debate. Y sin embargo, el Código Nacional solamente aborda estos temas de manera superflua, de cierta manera. Y esto atendiendo a que efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, como una ley orgánica de los diversos dispositivos de la Constitución Política que se relacionan con la materia del procesamiento penal, debe de establecer de manera expresa y de manera concreta cuáles son estas formas, de manera que no quede duda alguna para el operador jurídico, llámese defensor, asesor jurídico o incluso ministerio público, el cómo poder llevar a cabo no solamente el ofrecimiento, sino también el desahogo y la incorporación de algún elemento probatorio. Tal como se establecía en el sistema inquisitivo mixto, del cual vivimos en el Estado mexicano, una larga tradición y una numerosa aportación jurisprudencial y doctrinal, todos los medios de prueba se encuentran catalogados y comprendidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunos se encuentran tipificados bajo alguna denominación y otros a lo mejor solamente tienen alguna denominación como otros medios de prueba o incluso lo que se le conoce como el hecho nuevo, que básicamente se relaciona con la prueba superviniente o la constitución del tribunal a un lugar distinto. Sin embargo, la gran pregunta aquí es cómo llevar a cabo un adecuado desahogo de un elemento probatorio en juicio oral para que la información que se vierte dentro de la audiencia de juicio oral sea una información útil, idónea, pertinente y suficiente para generar en el juez convicción acerca de la existencia del hecho o, en su caso, generar lo que en derecho comparado también se le puede llamar como una duda razonable.
Ciertamente, cuando el legislador en el artículo 383, solo por citar un ejemplo, habla acerca de la forma de incorporación de un documento o un objeto, básicamente dejó una idea sesgada acerca de esta incorporación de un elemento probatorio. No fue sino hasta hace unos cuantos años, a cabo quizás de 2 años atrás, que el Poder Judicial Federal Mexicano estableció a través de un criterio aislado un procedimiento que da más o menos luz a los operadores jurídicos de cómo poder llevar a cabo la incorporación de un documento, como lo es establecer a través de qué testigo se va a relacionar este elemento, a través de en qué momento se llevará a cabo esta incorporación, o incluso en forma de establecer este principio de contradicción probatoria entre las partes. Es innegable que este es un criterio aislado y por lo tanto todos sabemos que al ser un criterio aislado no genera un efecto vinculante ante una autoridad judicial. De ahí entonces la necesidad de que por vía de jurisprudencia, por vía de aplicación de técnica de litigación oral, logremos establecer de manera concreta y de manera unánime un criterio que nos pueda establecer esa fuerza vinculante para que en todas las salas de audiencias del país se pueda llevar a cabo la incorporación de un documento a través de una sola forma o a través de un procedimiento ya sistematizado y desde luego que ya esté unificado en cuanto al criterio de oportunidad, en cuanto al momento en que se debe llevar a cabo la incorporación del elemento probatorio en la audiencia. Eso respecto obviamente a los documentos. Ahora, hablando acerca de los testigos, hay que tomar en consideración que existen en muchos lugares y en muchas entidades federativas debate en torno a, solo por citar un ejemplo, la prueba pericial, que desde luego recordemos que finalmente un perito es un testigo experto y por lo tanto en algunas entidades federativas el desahogo de esta pericial se lleva a cabo precisamente a través del interrogatorio que se realiza al perito. Sin embargo, en otras latitudes de la nación existe un criterio distinto en el sentido de establecer que la pericial bastará solamente con el mero documento. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que ciertamente también el Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite establecer que la realización o la actividad de un perito a través de la emisión de un dictamen pericial no exime, no lo exenta de su obligación de comparecer en juicio oral. Si a eso nosotros pudiéramos sugerir una mejor técnica legislativa al reformar esta parte legal del Código Nacional de Procedimientos Penales, podría, por vía de reforma, incluirse una cláusula expresa en la cual se pueda establecer que efectivamente para el desarrollo de la prueba de la prueba pericial, ciertamente será necesaria la comparecencia del testigo con independencia de que durante el desarrollo del interrogatorio se pueda llevar a cabo la incorporación a cuestión personal de cada una de las partes intervinientes respecto al dictamen pericial que obra por escrito. Otro aspecto interesante es precisamente lo que tiene que ver con el uso de documentos previos o el uso de declaraciones previas en juicio oral. Este tema es un tema novedoso, vamos a decirlo así entre comillas. Recordemos que la reforma constitucional lleva ya más de una década en vigencia. Sin embargo, quedan aún muchas lagunas porque efectivamente, si bien es cierto, por regla general, para juicio oral solamente se pueden utilizar aquellos elementos probatorios que se hayan desahogado dentro de la audiencia de debate, no es menos cierto que por vía excepcional y a través de lo que se le conoce como el apoyo de memoria, la evidencia de contradicción, la superación de contradicción o la solicitud de aclaraciones previas, se puede echar mano de declaraciones o de entrevistas o de informes que los mismos intervinientes en la audiencia hayan rendido con anterioridad al debate. Esto efectivamente está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales a través del artículo 376 del Código Nacional. Sin embargo, hay que ser conscientes que el legislador genera una grandísima ventana
o no quiero utilizar un término un poco más gravoso, voy a solamente decir que es una ventana enorme en la cual muchos operadores jurídicos pueden incluso llegar a una confusión de cómo utilizar o en qué casos usar una u otra técnica. Efectivamente, el derecho comparado nos ha dado una luz al final del camino para indicarnos en qué casos apoyar memoria, en qué casos evidenciar contradicción, en qué casos solicitar una superación de contradicción o en qué casos solicitar una aclaración pertinente. Sin embargo, el Código Nacional, por antonomasia, debe ser el instrumento que efectivamente nos debe de plasmar de manera ordenada y de manera concreta la forma o el procedimiento para llevar a cabo estas técnicas. Y lo digo por lo siguiente, porque efectivamente el tribunal de enjuiciamiento, el juez de enjuiciamiento, ya sea compuesto por un solo juez o por 3 jueces, lo que van a resolver será basado en base a lo que escuchen y a lo que perciban en la audiencia de debate. Obviamente, esto en reminiscencia al desfile probatorio de cada una de las partes. Si en su momento el Ministerio Público, el asesor jurídico o la defensa llevan a cabo un erróneo procedimiento, ya sea para apoyar memoria o para evidenciar contradicción, etc., ¿qué valor probatorio le podríamos dar a ese mal procedimiento? Sería cuestión de que el juez desestime la información obtenida bajo principio de contradicción probatoria y darle valor probatorio, aun cuando un procedimiento de incorporación o un procedimiento de apoyo de memoria o de evidencia de contradicción o de superación de contradicción o de solicitud de aclaración pertinente esté mal hecho, o nos apegamos a un criterio un tanto cuanto más rigorista y entonces el juez no le daría valor probatorio a algo que no se incorporó adecuadamente o algo que no se apoyó adecuadamente o que no se contradijo adecuadamente. He ahí el punto fundamental en el que efectivamente pasamos de una cuestión de meramente forma a una cuestión que puede incluso repercutir en un concepto de violación o en un agravio que se pueda plantear a través de un recurso o un medio de impugnación. De ahí entonces me parece que la tarea para los operadores jurídicos no solamente es la de investigar cuáles son estas técnicas de litigación oral, sino efectivamente obligar a que el legislador reformule esta parte del Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir y ahondar la forma en la que debe de llevarse a cabo este tipo de técnicas de litigación, porque finalmente la experiencia, el tiempo y los años nos pueden llevar a tener una vasta experiencia aprendiendo a interrogar o a contrainterrogar o a utilizar estas técnicas de litigación. Sin embargo, las respuestas a ese tipo de problemas deben de provenir de la ley, porque recordemos que en materia penal la única fuente del derecho es precisamente esa, la ley. Muchas gracias.